Este miércoles se cumple un año de la Dana e Imanol queremos recordar aquella tragedia desde otro punto de vista, el que nos dejan las historias humanas. Eso es, Silvia. Bueno, pues ya ha pasado un año de esta desgracia, un año, un día que no olvidaremos seguramente. Y es verdad que la Dana, tenemos que decir que nos ha dejado muchas cosas negativas, pero nos queremos quedar con las que nos ha dejado positivas. Obviamente vamos a recordar algunos datos que son bastante tristes, pero bueno, de momento hemos querido traer a Esther. Esther es voluntaria y una de las cosas bonitas que dejó esta tragedia fue la gran solidaridad, Esther, de los voluntarios y mucha gente que ayudó en la limpieza y otros trabajos aquel día en Valencia, principalmente. Esther, en tu caso, ¿cómo te desplazaste hasta allí? ¿Qué te motivó? ¿Por qué fuiste? Bueno, pues buenas tardes a todos, lo primero de todo. Bueno, pues fui por iniciativa un poco propia, ¿no? Yo estaba en Santander cuando sucedió la Dana, estaba viendo las noticias por la tarde y la verdad es que me pegué un hartón de llorar porque, claro, las noticias eran las que eran y la situación era muy, muy grave, ¿no? Entonces, bueno, cuando volví a Zaragoza y al pasar unos días y ver la situación que había, hablé con una serie de amigos. Bueno, yo soy voluntaria de varias asociaciones y fundaciones y les dije, oye, ¿por qué no organizamos algo y nos vamos a Valencia? También, bueno, pues pedí un día de fiesta en mi compañía que me lo dieron y bueno, allí nos fuimos 5 furgonetas de voluntarios de Zaragoza, recogimos muchísimas donaciones de ciudadanos de Zaragoza que recogimos en diferentes puntos, en colegios, en guarderías, con la Fundación Carlos Sanz también recogimos. Y nos fuimos para allí. Llevamos más de 1.500 kilos de comida. Y bueno, repartimos y la verdad es que lo que vi allí ese día, lo que vimos, no se nos olvidará nunca, porque era un campo de guerra. Claro, todo esto lo organizas a golpe de teléfono, sin que nadie te diga nada, prácticamente improvisando absolutamente todo. Bueno, sí, lo que pasa es que lo que siempre digo, ¿no? Que cuando alguien tiene voluntad de hacer algo es muy fácil, pero hay que querer. Entonces, a veces estar en levantarte del sofá y hacer cosas no cuesta tanto, solamente tienes que tener tiempo y también gente que te ayude a hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues yo tengo que dar las gracias a todos mis amigos y a toda la gente que colaboró en este caso con nuestra iniciativa, ¿no? Y también a toda la gente que por iniciativa propia fue a Valencia. Bueno, Silvia, vamos a conocer muchas historias que nos va a traer Esther de lo que vivió allí, pero bueno, a este programa lo trajeron muchos compañeros. Queremos dar voz a los compañeros de Conexión Aragón que estuvieron durante muchos días allá en Valencia contándonos cómo vivieron en la Dana en primera persona. Quiero nombrarlos, son Alfonso, Pilar, Antonio y Belén de la delegación de Teruel y también Martina y Enrique, compañeros de este programa de Aragón Televisión. Así nos cuentan cómo vivieron su experiencia de trabajar en la Dana. Fue llegar y ver un escenario posapocalíptico, o sea, un escenario horroroso, sobre todo por las dimensiones de la tragedia que eran colosales. La gente nos cogía del brazo y nos llevaba a sus casas y nos enseñaba los destrozos que la Dana les había ocasionado. Que no había luz y que era todo como no sabíamos lo que estaba pasando, estaba todo lleno de barro. Se oían gritos y la gente, pues, desesperada, no sabía muy bien, todavía iba buscando a familiares, amigos. Sobre todo cuando llegamos el primer día, me recuerdo mi compañera Martina y yo que nos quedamos en shock, que estuvimos un par de horas sin transmitir la realidad de lo que ahí había. La primera imagen cuando llegamos allí fue devastadora. Y el ver tu calle, el ver tu colegio, eso fue muy duro. Porque lo que tú ves por la tele no tiene nada que ver con lo que tú vives allí. Son las miradas, son los olores. Fue muy duro. Bueno, pues escuchábamos a nuestros compañeros cómo vivieron este primer encuentro con la situación que se estaba viviendo. Esther, tú como voluntaria, ¿cuál fue la primera imagen que te quedaste? Nos has dicho que era como un campo de batalla, también escuchábamos a nuestros compañeros. ¿Cuál fue la imagen que más te impactó? Pues para mí fue totalmente un shock. Nosotros llegamos a un colegio de Valencia, cogimos material, nos acompañó la policía local, que ahí sí que os digo que íbamos muy bien coordinados, y para llegar, me acuerdo, a Catarroja, bueno, las colas eran impresionantes, nos iban abriendo los coches, porque iba primero la policía abriendo camino, y a los lados era auténticamente como una guerra. O sea, yo nunca he visto una guerra
pero fue un shock tremendo, o sea, era todo destrozado, los coches todos tirados, gente deambulando como zombies, porque había gente que iba de voluntario, pero había gente que no sabía dónde iba. Entonces fue bastante duro, bastante duro. He escuchado al compañero que decía el tema del olor, el olor a barro, el olor a... O sea, es que tienes que estar ahí para verlo. Nadie se puede imaginar lo que es eso si no ha estado, porque una cosa es lo que ves en la televisión y otra cosa es lo que vives allí. Fue muy fuerte, la verdad. Claro, llegáis allí, vosotros habéis recogido lo que, bueno, pues lo que habéis entendido que puede hacer falta. ¿Encontráis que lo que hace falta allí es realmente lo que lleváis? A ver, es que ahí hubo un poco de polémica, porque al final el pueblo español se volcó muchísimo con Valencia. Incluso hubo gente que llevó comida perecedera y hubo cosas que se tuvieron que tirar. El problema más grave que hubo fue con el tema de la ropa, ¿vale? Porque todo el mundo quiso mandar ropa y yo me acuerdo cuando llegamos que había, una de las segundas veces que fuimos, la gasolina de Catarroja estaba hasta arriba, cuando os digo hasta arriba es hasta el techo, de pilares y pilares de ropa. Ropa apilada, que mojada, claro, es que llegó el momento que no sabían dónde ponerla, porque claro, los almacenes estaban para lo que estaban, que era para la comida, ¿no? Y lo de la ropa era un tema secundario. Vamos a conocer, Esther, Silvia, algunos datos que nos dejó la Dana, algunas cifras. Bueno, pues de momento hay 237 fallecidos, 229 de ellos en Valencia. En total, más de 300.000 personas se vieron de alguna manera afectadas. Más de 70.000 negocios y empresas sufrieron algún tipo de daño y también 12.000 viviendas se vieron anegadas o inundadas por las riadas. Son datos de la Generalitat Valenciana. Hemos querido volver a llamar a una de las empresas que en su día ya habló el programa Conexión Aragón. Se encuentra en Massanassa, en Valencia. En su día nos contó que habían sufrido más de medio millón de euros en pérdidas. Un año después, así se encuentran. La empresa de Fran en Massanassa quedó totalmente arrasada tras la tormenta. Así nos lo contaba hace un año. No es simplemente que se nos mojaron las mesas, los ordenadores y demás. Es que nos destruyó las paredes enteras, el techo, entraron 2,5 metros de agua y arrasó como un tsunami todas las instalaciones, arrancando una puerta de garaje de la zona trasera de nuestras instalaciones y saliendo por la puerta delantera. En total, más de medio millón de pérdidas. Con este panorama, la gestora de la empresa solo veía una solución: despedir a los trabajadores para evitar el cierre. Fran, sin embargo, no lo tenía tan claro. Para mí el mayor recurso que tenemos es el recurso humano y quiero que el equipo sepa que nosotros vamos a dar el 100, no el 200% para que ningún empleado salga perjudicado y que todos podamos salir de esta como mejor podamos, ¿sabes? Tras 2 meses de limpieza, de tirarse el barro, como dice él, la empresa volvía a abrir, aunque un año después no se ha recuperado del todo. Aquí podemos ver las oficinas que estamos reformando. Nosotros tuvimos que paralizar todos nuestros trabajos debido a que estábamos en temporada alta y tuvimos que dejar un poco de margen para poder atender a nuestros clientes y poder tener capital al final para poder seguir adelante. Estas son las instalaciones, las oficinas que estamos reformando, ¿vale? Y por aquí también podemos ver las oficinas provisionales, que tenemos aquí a todo el equipo trabajando y... La ayuda de trabajadores, amigos y familiares fue fundamental para poder seguir adelante. También nos sirvió mucho pues, para temporalmente almacenar el producto en otras instalaciones, temporalmente estar en otras oficinas, enseñar los proyectos en otros espacios. Gracias a todo esto, no se despidió a nadie y el negocio, un año después, sigue funcionando con total normalidad. Hemos ampliado plantilla, que es más importante todavía, y esto es lo que a nosotros nos enorgullece, poder pasar juntos este gran bache que pasamos. Para Fran, la tragedia sacó el lado más humano del equipo y todos entendieron que juntos es siempre mejor. Montalbán es el municipio turolense que más afecciones registró el 29 de octubre del año pasado. El río Martín se desbordó a su paso por el casco urbano, provocando daños valorados en más de 3,5 millones de euros. Alfonso, buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación un año después. Así es, Silvia. Es sin duda alguna... Sí, decíamos que es la localidad más afectada de la provincia de Teruel por esa dana. Se han hecho muchas cosas, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Lo sabe bien Carlos, que es el alcalde. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, nos has enseñado, hemos visto
cosas alrededor del río que se han empezado a hacer, hemos visto trabajos que han evolucionado, pero lo cierto es que no está el pueblo igual que estaba. No, la verdad es que no. Al final, pues bueno, hemos podido hacer las obras más urgentes o con las que hemos considerado más urgentes con el 1.076.000 euros que nos adelantó el Gobierno de Aragón, y con eso pues hemos recuperado vías públicas, se había llevado todo, tuberías, redes de agua, acometidas de agua, desagües, todo, y en la pavimentación de las calles también. Entonces con eso ya hemos recuperado un poco lo que son las calles, hemos arreglado el canal donde tenía que circular el agua y hemos mejorado un poco esas zonas. Hemos mejorado las escolleras donde vino toda la avalancha de agua, de tierras y rocas y árboles, y lo hemos consolidado también pues para que no vuelva a producirse o intentar sujetar todo aquello. Y como bien dices, pues aún nos falta mucho por hacer. Nos faltan hacer obras. El caño medieval pues se hundió con la cantidad de agua que entró, y eso es una obra muy grande, importante, y que es en el casco histórico, ¿no? Genera peligro en las casas porque se está metiendo humedades, y creemos que es una obra urgente. ¿Qué nos falta? Pues nos falta lo que es la parte del 50% del Gobierno central, ese dinero pues para sacar las obras a licitación, pues para empezar ya con ellas y acometerlas lo más rápidamente posible. Hablabas del Caño de la Villa, es una galería sobre la que se sustenta el casco, ¿no? Que habría que echarle un ojo porque no sé si existe un riesgo real de colapso en algún momento. Bueno, sí que hay algún estudio de geólogos donde podría haber un posible colapso de alguna vivienda, entonces estamos muy pendientes de todo, revisando y sobre todo buscando esa financiación con Gobierno de Aragón, intentando a ver si nos pueden adelantar ese dinero pues para hacer las obras urgentes y hasta que el Gobierno central pues pague ese 50%. Hablábamos también con gente del pueblo, nos dice que, claro, se ha creado también, esto ya a nivel sensorial, ¿no? No sé si un miedo que cada vez que llueve aquí la gente pues no se ha olvidado. Sí, la verdad es que sí. Al final, pues aquel día pues lo pasamos mucha gente mal, lo pasamos muy mal, y la gente pues tiene cierto miedo. Cuando llueve o ven que llueve un poco fuerte, pues tienen miedo porque les entre el agua otra vez en sus viviendas. Hay muchas personas que perdieron coches, perdieron vehículos, perdieron lavadoras, calefacciones, perdieron muchas cosas, y entonces pues eso genera miedo, incertidumbre a veces cuando llueve con fuerza. No sé si habéis tenido alguna tormenta fuerte en los últimos días. ¿Habéis comprobado la eficacia de los sistemas que ya habéis implantado? Sí, la verdad que sí, que ha caído algún día ya un poquitín fuerte. Ha habido algún problema en alguna de las viviendas porque aún quedaban tuberías y cosas por limpiar y arreglar, claro, estamos aún en ello. Y sí, lo que hemos hecho, pues el agua circula por el canal, el agua circula por donde tiene que ir, y por lo menos ya no hemos tenido ningún problema más. Carlos, muchísimas gracias y esperemos que pronto podamos volver aquí para ver esa evolución de los trabajos que todavía falta por hacer. Así sea, lo antes posible porque son obras urgentes. Bueno, pues mucho trabajo por hacer todavía. Se ha hecho mucho, pero lo cierto es que el municipio todavía necesita de más inversión para volver a una relativa normalidad. Bueno, pues esto ocurría aquí en Aragón. Como decimos, la Dana nos dejaba muchas cosas. Silvia, principalmente esta ola de solidaridad por todo el país. Vamos a datos que nos dejó. Se estima que participaron más de 100.000 voluntarios en distintas tareas de limpieza, recoger material, etcétera, y mandaron de todas las provincias de España toneladas de material y alimentos. Uno de ellos fue Esther. Esther, tú estuviste ahí, tuviste la oportunidad de compartir experiencia con otros voluntarios. Venían de muchos países, compartiste con otra gente de Aragón. ¿Cómo fue la experiencia de compañeros voluntarios? Pues mira, las primeras personas que me encontré de Zaragoza eran compañeros de Foxa, que fueron a limpiar, que estaban allí y estaban súper emocionados. Y bueno, nos encontramos diferentes. La verdad es que aragoneses me encontré bastantes. Mucha gente de Teruel, he de decir que vino muchísima gente de Teruel. La gente de Valencia está muy agradecida a los turolenses, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos, como te decía, con varios amigos, entre ellos la Fundación Carlos Sanz nos donó 1.000 kilos de comida. Y la verdad es que, bueno, voluntarios había de todos los sitios. De Madrid había también muchísima gente, pero fue, la verdad, una cadena solidaria de todo el país. Lo que sí que es verdad que bueno, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, fuimos muy coordinados porque fuimos con una fundación de allí, de Valencia, y lo que digo siempre en estos casos es que encontrarse voluntarios está muy bien, pero que hay que ir coordinado, porque a veces la gente se coge el coche y se va y puede, bueno, hacer más que ayudar, puede ser un estorbo, ¿no? Y en este caso sí que la verdad es que, bueno, fue muchísima gente, fue
fue una ola de solidaridad, ¿no? Como que España, la verdad es que somos un país muy solidario, somos el primer país de donantes de trasplantes de órganos y, bueno, muchos datos que tenemos que como país que somos muy solidarios, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a recordarles una historia muy bonita. Ailén es una vecina de Catarroja que cuando la tragedia de la Dana estaba a punto de dar a luz. Pues bien, tras la Dana, su vivienda quedó bloqueada con varios coches y kilos de barro y ella no podía salir de casa. Todo un problema en su estado que fue rápidamente resuelto gracias a la intervención de los servicios de emergencia aragonesa que limpiaron su puerta y la calle. 3 días después dio a luz a su hijo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ailén, por esta hazaña dices que tus ángeles de la guarda son de Aragón. Sí, así es, porque fueron las personas que me ayudaron cuando estaba a punto de dar a luz. Bueno, recibí ayuda de más personas, pero Aragón se convirtió en un pilar fundamental para yo poder salir esos días de casa, poderme desplazar al hospital y demás. Así que sí. Son mis ángeles de la guarda. Ailén, después de que limpiaran la puerta de su casa y poder salir al hospital, me parece que vino al mundo Lucas. Tenemos unas fotos. ¿Cómo fue este nacimiento después del gran susto de la Dana y estar encerrada en casa? ¿Cómo fue el nacimiento del pequeño Lucas? A ver, el nacimiento de Lucas fue como esperábamos, en el sentido de que, bueno, yo dentro del estrés, dentro de ver todo lo que estaba pasando y el escenario que teníamos, pues yo decidí estar tranquila porque no quería que Lucas se adelantara. Estaba programado, entonces yo quería que él naciera pues cuando estaba previsto. Y así fue. Bueno, a Lucas lo esperamos con todo el amor y el cariño que estaba planificado. Y bueno, a los 3 días regresamos a casa y gracias a las personas de Aragón ya yo tenía una calle a la que podía entrar por mi propio pie y pude traer a mi hijo y estaba en perfectas condiciones dentro de lo que cabe, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de calles aún estaban hechas polvo. Ailén, estábamos viendo ahora imágenes en San Lorenzo con los danzantes. Sí, eso fue un viaje que hicimos mi familia y yo en agosto para agradecer, bueno, queríamos primero que todo agradecer a Jorge Escario, que fue la persona que estuvo para todo lo que necesité aquí. Estaban desplazados aquí en Catarroja y me brindó su ayuda y la verdad es que súper agradecida. Y bueno, simplemente pues mi familia y yo queríamos agradecerle en otro escenario que no fuera el que él dejó cuando marchó en diciembre de Catarroja. Y bueno, que viera que estábamos bien, que Luca estaba estupendo y que bueno, que la familia se iba recuperando. Y también, pues, agradecer a los danzantes de Huesca que tuvieron un detallazo inmenso con mi hijo el mayor, porque nosotros perdimos también el coche. Y dentro iba la silla de Johnny, mi niño el mayor. Y los danzantes, pues, entre todos me compraron la silla. Entonces, claro, les debí esa visita y, bueno, conocerles. Bueno, tenemos que mencionar, Silvia, que Jorge es director gerente de Sarga. Ailén, ya por actualidad, como vive usted en Catarroja, ¿cómo está la situación de la ciudad en estos momentos? ¿Están las calles ya limpias? ¿Queda todavía ese olor a polvo que no se va? ¿Queda barro? ¿Hay normalidad absoluta? No, normalidad absoluta no hay, pero sí que es verdad que bueno, ya tenemos calles por las que podemos transitar tranquilamente. Sí que es verdad que cuando llueve, pues nos ponemos todos nerviosos porque el tema de las alcantarillas aún no está solucionado. Entonces, bueno, quieras que no, el miedo y la incertidumbre se apodera de nosotros cuando vemos que anuncian agua o cuando llueve un poco. Ailén, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todas tus vivencias de aquellos días. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Silvia, pues esta es una de las muchas historias bonitas que vivimos aquí en Conexión Aragón. Ahora tenemos que ir a una nota bonita que nos toca bastante a los periodistas, que es los bulos. La Universidad Politécnica de Valencia ha hecho un estudio y durante ese periodo que duró la Dana y la limpieza y los días posteriores se difundieron 192 bulos, es decir, noticias falsas. El 75% de estos fueron difundidos por redes sociales y el gran problema es que dificultó
mucho los trabajos institucionales. Esther, tú no eres periodista, pero bueno, estuviste ahí in situ en primera persona. La gente se creía estos bulos, los valencianos se enfadaban, los afectados estaban crispados. ¿Qué escuchaste tú sobre los bulos? Bueno, yo allí en aquel momento no escuché nada porque fue un poco más tarde, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, lo oías en la calle, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del parking de Bonaire, bueno, al final... O sea, el más conocido de todos, posiblemente. El más conocido, lo digo porque esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Que estábamos todos con el corazón en un puño porque nos estaban diciendo que allí había cientos de muertos, ¿no? Y al final, pues, es muy triste cuando conoces la realidad, ¿no? Y piensas en todas esas familias, en toda esta gente que dices... Ojo, ¿por qué mienten? ¿Sabes? ¿Por qué mienten? Porque además es que es una crispación que ya había mucha como para poner más encima de la mesa. Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo a nuestros compañeros que estuvieron allá trabajando en Valencia. Esto opinan sobre los bulos y cómo vivieron ellos estas mentiras. Sientes un poco de rabia o sientes un poco de impotencia porque tú estás allí en campo viendo la realidad, pero también te llegan muchas informaciones, muchas son falsas. No vimos ninguno de esos bulos de los que se hablaban. Nos enteramos de que se había encontrado un cadáver en una zona cercana a un río en Paiporta. Fuimos allí, la policía lo hablaba con naturalidad, en ningún momento alejaron a los medios de comunicación. No notamos ninguna restricción de nada. Ya que trabajo en la tele, era sacar la verdad. Cuéntanos tu historia, lo que tú has vivido, no lo que te ha contado tu vecino, tu prima. Me llamó mucho la atención el interés y la desesperación que tenía la gente porque contáramos la verdad. Todo el mundo nos decía, por favor, contad la verdad de lo que está pasando aquí. Cuando es algo que se supone que es algo inherente al periodismo. Lo que pasa es que a veces el foco se desvirtúa. Bueno, pues esto decían sobre los bulos, vamos a volver a escucharles. Con esto se han quedado nuestros compañeros. Bueno, Silvia, tengo que decir que nombraba algunos que fueron los que estuvieron mucho tiempo. Bueno, tú también estuviste trabajando allá, nuestra compañera Silvia también. Solo hemos sacado los que estuvieron más, un periodo de tiempo más largo. Con esto se quedan los que estuvieron allá trabajando mucho tiempo, nuestros compañeros de Conexión Aragón. Pues me quedo con la resistencia de los valencianos, su humor y su amabilidad, porque nosotros llegamos unos días después, veíamos las casas destrozadas donde estaban afanándose por limpiarlas y todos sus dueños, los valencianos, estaban con una sonrisa diciendo que afortunadamente no habían perdido a nadie de su familia, aunque habían perdido toda su casa, su coche. Para mí, un 10. Ver a chavales con 18 años, chicas con 18 años, cargadas como mulas, con agua, con comida, llamando puerta por puerta, señora, ¿quiere algo? Y bueno, para mí eso, bueno, es que no tiene precio. Cuando no podían acceder los servicios de emergencia, cuando no podía ir policía, bomberos, fueron los primeros que llegaron y fueron los que realmente dieron un poco de esperanza a los vecinos de allí que estaban realmente mal. Que parece que fue ayer, pero ha pasado un año y me encantaría poder estar allí y contar que un año después todo ha vuelto a la normalidad. Pero creo que todavía queda mucho por hacer. Me consta que queda mucho por hacer. Así que habrá que seguir poniéndolo en el foco, que ese es nuestro trabajo, para que todas esas personas puedan recuperar su vida lo antes posible. Bueno, pues trabajazo el de nuestros compañeros. Silvia, ¿tú con qué te quedas de tu experiencia de trabajar allá también? Pues yo creo que con el baño de humildad que supuso subir, por ejemplo, a los pueblos de la sierra y ver que lo que habíamos contado se quedaba a la altura del betún. No tenía absolutamente nada que ver y que muchas veces con las palabras es imposible describir una realidad, la verdad que sí. Esther, ¿y tú como voluntaria? Pues yo me quedo con la solidaridad, por supuesto, de todo el mundo, ¿no? De toda España, pero si tengo que decir algo, con la generación de cristal, que le llamaban, ¿no? La generación de cristal, que fueron los jóvenes, que fue la generación de hierro. Estuvieron ahí, con 16, con 17 años, dejaron de ir a la discoteca para irse a limpiar. ¿Te emocionas? Sí. ¿Te emocionas mientras Sí. lo cuentas? Sí, porque había muchísima gente muy joven, gente muy mayor. Me emociono porque la gente que estuvimos ahí, lo vimos, fue muy duro, fue muy duro.
Así que nada, gracias a todos los que fueron. Y soy muy llorona, por eso. Un año después y sigue removiendo. Sí. La verdad que eso también nos da una dimensión de Claro todo que sí. lo que hubo. Vamos a recordar que el próximo miércoles se ha convocado un funeral de Estado a las 6 de la tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a la que se ha convocado a 800 asistentes. Y Manuel, gracias por traernos este tema, gracias por venir y contarnos tu experiencia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Esther.